el tema ley de exponentes. Este tema es importante ya que tú al dividir, multiplicar o al realizar cualquier otra operación vas a necesitar regirte y respetar sobre todo algunas leyes para que salga bien tu operación. Por ejemplo, quieres hacer una multiplicación, para ello debes seguir unas leyes y así sucesivamente con operaciones. Para que te salga correcto debes seguir las leyes. Bueno, aquí te enseñaré lo que son las leyes, ¿no? La potenciación. La potenciación es una nueva forma de escribir una multiplicación. Por ejemplo, aquí tengo 3 por 3 por 3 por 3. En la potenciación ya no se copia así, sino se copia de la siguiente manera. La base o el factor repitente que se repite, se le coloca. Todo esto vendría a ser igual a mi factor que se repite. En este caso vendría a ser 3. Y bueno, el exponente es igual al número de veces que se repite mi factor. En este caso vemos que se repite 4 veces, miren. 1, 2, 3, 4. Se está repitiendo 4 veces. Entonces mi exponente va a ser igual a 4. Recuerden, en la potenciación, mi exponente va a ser igual al número de veces que se repite mi factor. En este caso son 4. Bueno, aquí hay otros dos ejemplos. Aquí tenemos 3 medios por 3 medios por 3 medios. Lo vamos a expresar en potencia. Copiamos la base aquí, el factor que se repite 3 medios, entonces copiamos aquí 3 medios. Y lo elevé al cubo. ¿Por qué lo elevé al cubo? Porque se está repitiendo 3 veces. 1, 2, 3. Recuerden, el exponente es la cantidad de veces que se repite mi factor. Aquí tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces se copia la base. Aquí está, la base vendría a ser 2. Y se eleva a su exponente. Su exponente, recuerden que es el número de veces que se repite mi factor. Contamos el número de veces que se repite mi factor. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi exponente va a ser 5. Así funciona la potenciación. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Miren, aquí está lo que les dije. Cuando yo tengo un número elevado a n, ya n representa cualquier número, ¿no? Elevado a la n va a ser igual a b por b por b. ¿Qué quiere decir todo este ejemplo? Miren, cuando yo tengo una multiplicación de factores que se repiten, aquí en este caso b por b por b por b por b, así sucesivamente, va a ser igual a b elevado a la n. ¿Por qué sucede eso? Porque está expresada en potencia. Recuerden, yo les dije, cuando tienes una multiplicación donde tus factores se repiten, se coloca tu base igual. En este caso vendría a ser mi b. Y se eleva al exponente. Bueno, el exponente, recuerden, que es igual al número de veces que se va a repetir mi b. Aquí te voy a dar unos ejemplos. A ver, supongamos que tengamos, 4 por 4 por 4. Copiamos la misma base. En este caso es 4. Y como exponente va a ir la cantidad de veces que se está repitiendo mi 4. Aquí vemos 1, 2, 3. Entonces lo elevamos al exponente 3. Así está. Aquí está ya. Bueno, esto ya estaría expresado en potencia. Ahora pasamos a otro ejemplo. Tenemos, 6 por 6 por 6. Expresamos en potencia. Copiamos la misma base y lo elevamos a mi exponente, que equivale al número de veces que se está repitiendo mi factor. En este caso son 3. 1, 2, 3. Aquí está 3. Y ya está. En eso básicamente consiste lo que es potenciación. Ahora vamos a pasar a lo que es base negativa y exponente natural par. Ahorita te explico qué significa eso. Cuando tenemos una base negativa elevado a mi exponente natural par, mi resultado va a ser positivo. Ahorita te doy unos ejemplos. Miren, supongamos que tengo aquí mi base negativa, vendría a ser menos 3. Esa es mi base negativa, aquí está, base negativa. Elevado a un exponente natural par. En este caso mi 2 viene a ser natural par. Entonces vemos que sí se cumple esta ley. Lo que me dice esta ley es que mi resultado, o sea, al realizar la operación de aquí, me va a salir positivo. Como vemos, aquí sí se cumple. Tenemos un menos 3 elevado al cuadrado. Hasta el momento sí se cumple mi ley. Entonces,
mi menos 3 elevado al cuadrado me va a botar un resultado que sea positivo. En este caso, menos 3 elevado al cuadrado es más 9. Aquí está. Ojo, el exponente, como les dije, representa el número de veces que se va a multiplicar mi factor. En este caso lo expresé de la siguiente manera. Menos 3 al cuadrado es igual a menos 3 por menos 3, lo cual me sale más 9. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí me dan menos 2 tercios elevado al cuadrado. Entonces aquí vemos que tiene una base negativa, su base es negativa. Y tenemos mi exponente es natural par, entonces mi resultado va a ser positivo. Aquí vemos que si se cumple, menos 2 tercios elevado al cuadrado me va a salir más 4 novenos. Entonces lo que tú te tienes que acordar es lo siguiente: cuando tú tienes una base que sea negativa y tu exponente sea par y natural, tu resultado va a ser positivo. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley es similar a la anterior. Esta ley me dice que mi base, cuando va a ser negativa y mi exponente, o sea, tengo una base negativa y lo elevo a un exponente natural impar, va a ser igual a negativo. O sea, mi resultado va a ser negativo. Ahorita te explico con algunos ejemplos. A ver, tengo aquí mi base negativa. Mi base negativa vendría a ser menos 3. Y aquí está elevado a 3. Recuerden que 3 es impar y es un número natural. Entonces sí cumple con mi ley. Entonces lo que me dice mi ley es que cuando tengo una base negativa elevado a mi exponente impar, va a ser igual a negativo. O sea, mi resultado va a ser negativo. Y aquí lo comprobamos, miren. Menos 3 elevado al cubo va a ser menos 27. Y vimos que mi resultado va a ser negativo, justo como me dice mi ley. Aquí pasamos a otro ejemplo. Tenemos menos 3 cuartos elevado a la 1. Va a ser igual a menos 3 cuartos. Y vemos que sí se cumple mi ley. Aquí tenemos mi base negativa y mi exponente natural impar. Entonces me va a salir negativo, lo cual se cumplió aquí, negativo. Bueno, en eso consiste. Recordemos que los números naturales son del 1 hasta el más infinito. Aquí te paso un dato importante. Cuando yo tengo un número, a ver, aquí tengo un número, sea negativo, positivo y que esté en paréntesis y que esté elevado a un exponente cualquiera, a ver, supongamos aquí un 2, ¿ya? Como exponente 2. Mi exponente va a afectar tanto a mi base como a mi signo. Entonces, menos 4 elevado al cuadrado es igual a menos 4 por menos 4. Lo cual me sale menos por menos más 4 por 4, 16. Lo cual me sale 16. Miren, hasta ahí hemos visto que cuando yo tengo un número, sea positivo o negativo, con paréntesis, se cumple que mi exponente va a afectar a mi número y a mi signo. Pero ¿qué sucede si no tengo paréntesis? Miren, ahora veamos qué sucede cuando no tengo paréntesis. Cuando no tengo paréntesis está elevado a un exponente. Miren, en este caso el 2. Mi exponente solamente va a afectar a la base o al número, no al signo. Entonces vendría a ser menos 16. Cuando tengo mi paréntesis, sí afecta tanto al signo como a la base, pero cuando no lo tengo, solamente va a afectar al número. Tengan mucho cuidado con eso. Pasamos a lo que es exponente negativo. Cuando tú tienes una base elevado a un exponente negativo, se invierte. Pero antes de ello debes saber lo siguiente. Cuando tú tienes un número, a ver, supongamos que tengas el 4, siempre tu número va a estar dividido entre 1. ¿Por qué? Porque 4 entre 1 es igual a 4, así que nada cambia. Así sea cualquier número, sea el 4, el 5, el 20, el 20.000 o lo que sea, siempre va a estar dividido entre 1. Así que, miren, en este caso aquí me dan que b a la menos n es igual a 1 sobre b a la n. ¿Por qué sucedió eso? Cuando tú vas a invertir, aquí tenemos b a la menos n elevado a la 1. Cuando tú vas a invertir, tu exponente va a cambiar a positivo. Miren, aquí invertimos.
mi 1 va a pasar arriba y mi b elevado a la menos n va a pasar abajo. Eso es lo que sucede. Tú cuando tienes 1 sobre b a la n. Ya, lo importante es que sepas esto. Cuando tú tienes una base elevada a un exponente negativo, va a ser igual a 1 sobre tu base, pero ya no elevado a tu exponente negativo, sino a tu base elevado a tu exponente ya positivo. Para que entiendas mejor te daré algunos ejemplos. Aquí tenemos un b a la menos 4. A ver, lo queremos cambiar a positivo. Vendría a ser 1 sobre b elevado a la 4. Aquí tenemos un 4 elevado a la menos 2. Lo queremos cambiar a positivo. Vendría a ser 1 elevado, entre 4 elevado al cuadrado. Que me daría igual a 1 sobre 16. Ahí está. Tenemos aquí un 3 elevado a la menos 3. Lo queremos pasar a positivo, entonces aplicamos esta ley. 1 sobre 3 elevado a la 3. Que vendría a ser igual a 1 sobre 27. Bueno, entonces ya saben en qué consiste. Tú cuando tienes un número elevado a tu exponente negativo, si tú quieres pasarlo a positivo, lo que vas a hacer es hacer un cambio. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley me dice que en una multiplicación de bases iguales mis exponentes se suman. Supongamos que tengo un a elevado a la m por un a elevado a la n. Esto se aplica cuando tus bases son iguales. Las bases se copian y los exponentes se suman. Como pueden observar, aquí tenemos un a elevado a la m por a elevado a la n. Esto va a ser igual. Se copia la base, vendría a ser a elevado a la m más n. Los exponentes se van a sumar. Aquí tenemos unos ejemplos. Tengo un 4 al cuadrado por 4 al cubo. Se copia la base y los exponentes se suman. 3 más 2, lo cual me daría 4 elevado a la 5. Así funciona. Cuando tú tienes bases iguales, exponentes se van a sumar. Aquí tengo un 3 elevado a la x más 4. En este caso vamos a descomponerlo. Vendría a ser 3 elevado a la x por 3 elevado a la 4. ¿Por qué? Bases iguales, exponentes se suman. Ahí está. Aquí tenemos otro ejemplo. 5 elevado a la r por 5 elevado a la p. Bases iguales. Aquí copio mi base. Y sumo mis exponentes, que vendría a ser r más p. Y ya está. Solo tienes que acordarte de esto. Cuando tú en una multiplicación tienes bases iguales, tus exponentes se van a sumar y tu base se repite. Como pueden observar aquí. Miren, aquí tengo bases iguales, lo copié lo mismo, copié la misma base. La diferencia es que se va a sumar tu exponente. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley es división de bases iguales. Es similar a esta. Cuando yo tengo una división y tengo bases iguales, mi base se copia, pero mis exponentes se van a restar. Ya no se van a sumar, sino restar. En este caso tengo un x elevado a la m entre x elevado a la n. La base se copia y los exponentes se restan, como pueden observar. Aquí hay ejemplos. En este caso la base se va a copiar y los exponentes se van a restar. 4 menos 2, lo cual me daría 4 al cuadrado. Ahí está. Aquí van a restar. Cuando tú veas un número y que no veas su exponente, es 1. Tú cuando no tengas un exponente, de frente es 1. Siempre debes acordarte de eso. Cuando tú tienes un número y no está elevado a la nada, va a ser 1, porque se sobreentiende. Entonces aquí tengo mi 5 elevado al cubo entre 5 elevado a la 1, lo cual me daría lo siguiente. 5 se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 1, lo cual me daría 5 elevado al cuadrado. Aquí hay otro ejemplo. Tengo r elevado a la 20 sobre r elevado a la 19, lo cual me daría lo siguiente. Copiamos la base y los exponentes se van a restar. 20 menos 19.
lo cual me daría R. Ya no pongo el 1 porque se sobreentiende. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley me dice que cuando tengo un exponente elevado a otro y que está en paréntesis se van a multiplicar. Por ejemplo, tengo un a elevado a la m paréntesis elevado a la n. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi a se mantiene, la base se mantiene y mis exponentes se van a multiplicar siempre y cuando estén en paréntesis. Miren, aquí está en paréntesis, entonces lo que voy a hacer es multiplicar. Copio mi base, que vendría a ser a, y elevado a la multiplicación de mis exponentes. En este caso, m y n, por eso he multiplicado m por n. Pasamos a algunos ejemplos. Aquí tenemos un a elevado a la 2, paréntesis elevado a la 4. Lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Multiplicamos los exponentes, vendría a ser a elevado a la 2 por 4, que vendría a ser igual a elevado a la 8. Ahí está. Aquí hay otro ejemplo, 2 elevado a la 4 elevado a la 3. Y está en paréntesis, entonces vamos a aplicar la fórmula. Multiplico mis exponentes, que vendría a ser 2 y 3. 4 por 3 me sale 12, por eso coloqué 12. Copié la base y elevado a la multiplicación de mis exponentes, en este caso vendría a ser 12. Aquí hay otro ejemplo, tengo un x elevado a la 1 elevado a la 5. Lo que se hace es lo siguiente, copio mi base y multiplico mis exponentes, siempre y cuando esté en paréntesis. Si no está, no se hace eso. Miren, aquí está en paréntesis, entonces lo multiplico. 1 por 5 me daría 5, entonces eso es igual a x elevado a la 5. Básicamente, lo que tienes que grabarte es que cuando yo tengo una base elevado a un exponente elevado a otro exponente y está en paréntesis, esos exponentes se van a multiplicar, como vimos en estos casos. Pero, ¿qué sucede si no está en un paréntesis? ¿Qué sucede si... ¿qué sucedería si no estaría este paréntesis? Lo que sucedería es lo siguiente. Supongamos que tengo un a elevado a la m elevado a la n. No se van a multiplicar ya que no están en paréntesis, sino que mi m va a estar elevado a la n. A ver, vamos a dar valores ya. Aquí creo que no se nota por la luz. Aquí. Ya, como les dije, aquí tengo mi a elevado a la m elevado a la n. Lo que vas a hacer no es multiplicar cuando no está en paréntesis. O sea, cuando está en paréntesis sí lo vas a hacer, pero si no está, no lo vas a hacer. Si no está, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a efectuar de arriba hacia abajo. En este caso vendría a ser m elevado a la n, ¿no? Copiamos la base. M con n no se van a multiplicar ya que no están en paréntesis. Vamos a darle valores, ¿ya? Supongamos que m es igual a 4 y n que sea igual a 2, ¿ya? Entonces, reemplazamos. Como m es igual a 4 y n es igual a 2, vendría a ser 4 elevado a la 2, lo cual me sale 16. En cambio, ¿qué sucedería si estuviesen los corchetes? Si estuviesen los corchetes, aquí vendría a ser 8, por eso es muy diferente, tienes que tener en cuenta eso. Cuando tengo en paréntesis se van a multiplicar, pero si no lo tengo, no, solo se va a elevar de arriba hacia abajo. Entonces pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley es potencia de una multiplicación. Consiste en lo siguiente, cuando yo tengo mis bases ahí con exponentes iguales, miren, aquí tengo a elevado a la n por b elevado a la n, mis bases se van a multiplicar y se le pone su paréntesis y se eleva al exponente que se repite, en este caso n. Por ejemplo, yo tengo un 4 al cuadrado, ¿ya? Por 2 al cuadrado. Esto es igual a la multiplicación de sus bases, que vendría a ser 4 por 2, que es 8. Aquí vendría a ser 8. Elevado al exponente que se repite. En este caso, el exponente que se repite es 2. 8 al cuadrado es 64. Y si quieren lo podemos comprobar. Miren, 4 al cuadrado es 16.
2 al cuadrado es 4. 16 por 4 es 64. Entonces, con eso observamos que sí se cumple mi ley. Otro ejemplo, a ver, tenemos un 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esto vendría a ser igual a 15 elevado al cuadrado. Ahí está, 15 elevado al cuadrado. Otro ejemplo, tenemos x elevado a la x por y elevado a la x. Lo que se hace es lo siguiente: copio mis bases, fueron multiplicación x por y todo ello lo elevo a mi exponente que se repite. En este caso vendría a ser x. Y ya está. Recuerden esto: mis bases se van a copiar en multiplicación y todo ello se va a elevar al exponente que se repite. Solamente esto se cumple cuando tu exponente se va a repetir, mientras no. Pasamos a la siguiente ley: potencia de una división. Lo que se cumple aquí es que cuando tengo una fracción y que esa fracción esté elevado a un exponente, en este caso a entre b, todo eso está elevado a n, mi n va a afectar tanto a mi numerador como a mi denominador. Como hemos visto aquí, mi n está afectando a mi a y a mi b, por eso puse a a la n sobre b a la n. Por ejemplo, tengo un 4 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. Mi 2 va a afectar al numerador y denominador, en este caso 4 y 2. Entonces esto va a ser igual a 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Ahí está. Lo cual me sale 16 entre 4. Lo cual me sale 4. Recuerden esto: cuando yo tengo un exponente y está afectando a mi fracción, va a afectar a los dos. Ojo, siempre y cuando esté en corchetes, no te vayas a equivocar. Si no está el corchete, miren, ¿qué tal si borro mi corchete? Borro mi corchete. Si yo borro mi corchete, mi n estaría afectando a, entonces no se cumple. Por ello debe estar en corchete. Si está en el corchete, aplicas esta fórmula o esta ley. Otro ejemplo, a ver, un 3 sobre 4. 3 sobre 4 elevado al cuadrado. Esto vendría a ser igual a 9 sobre 16. Ahí está. Esto vendría a ser 3 al cuadrado y esto 4 al cuadrado. Porque mi exponente va a afectar al numerador y denominador. Otro ejemplo, x sobre y elevado a la z. Como está en paréntesis, mi z, o sea mi exponente, va a afectar a los dos, tanto a x como a y. Sería x elevado a la z sobre y elevado a la z. Así. Recuerda, cuando está en corchete y es una fracción, afecta al numerador y denominador. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley es radicación. Lo que me dice la radicación es cuando yo tengo un número en un índice, puede pasar al otro lado como exponente, siempre y cuando mi n, o sea, lo que va a pasar, lo que está en mi índice, siempre debe ser un entero positivo. Si cumple esa condición, el número que está en mi índice puede pasar al otro lado como exponente. Por ejemplo, a ver, tengo un raíz de 4. Sabemos que aquí es 2, se sobreentiende, ¿no? Entonces, esto vendría a ser igual a 2. Pero yo también puedo sacar la conclusión que esto es igual a 4, que es igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué? Miren, a ver, yo tengo aquí tengo 2 como índice. Mi 2 de índice puede pasar al otro lado como exponente, como observamos aquí. Puedo hacer lo siguiente: cuando yo tengo un número en mi índice, siempre y cuando sea entero positivo, puede pasar al otro lado como exponente. Miren, aquí pasó, tengo un raíz de 4, que es igual a 2. Mi raíz, el número de mi raíz, o sea mi índice, puede pasar al otro lado. Aquí observamos, 4 es igual a 2 al cuadrado. Este 2 lo sacamos de mi índice de mi raíz de 4. Otro ejemplo, aquí tenemos raíz cúbica de 27, esto es igual a 3, ¿cierto? Entonces, mi índice también lo podemos pasar al otro lado. Esta fórmula me va a servir cuando no tenga datos. Por ejemplo, aquí, en este caso sí me va a servir. Yo tengo
Tengo raíz y mi índice x y aquí está mi a y que esto es igual a z. Si x es un entero positivo, podemos afirmar que a es igual a mi z elevado a la x. Este x lo obtuvimos de mi índice de mi a, aquí como pueden observar. Básicamente, cuando tu n, es decir, tu índice, sea un entero positivo, puede pasar al otro lado como exponente. Eso te lo tienes que grabar. Pasamos a la siguiente ley, exponente fraccionario. Lo que me dice esta ley, cuando yo tengo una base, ¿no?, elevado a un exponente que está en fracción, se cumple lo siguiente: mi numerador se mantiene como exponente y mi denominador pasa como raíz. Miren, aquí tengo un a elevado a la m sobre n. M representaría mi numerador, n mi denominador. Como les dije, copiamos la base, mi numerador se mantiene, en este caso es m, se va a mantener. Y mi n que estaba aquí, mi n, va a pasar como raíz. Como pueden observar aquí, mi n pasó como raíz, pasa como raíz. A ver, para que entiendan mejor te daré unos ejemplos. Tengo un un 2 que sea, elevado a la 4 sobre 2. Nosotros podemos afirmar que esto es igual a raíz de 2 elevado a la 4. ¿Por qué? Porque ya les dije, mi n va a pasar como raíz. Si quieren lo comprobamos. Miren, 2 elevado a la 4 sobre 2 vendría a ser igual a 2 al cuadrado, lo cual me sale 4. Entonces aquí operamos 2 elevado a la 4 es 16 y raíz de 16 es igual a 4. Con ello comprobamos que sí se cumple la fórmula. A ver, otro ejemplo, 3 elevado a 6 sobre 2. Esto también vendría a ser igual a raíz de 3 elevado a la 6. Ahí está. Otro ejemplo, tengo un x elevado a la 80 sobre 40. Esto es igual a raíz de 40 y aquí mi 80 como exponente y mi x, así. Recuerden, mi numerador se mantiene como exponente y mi denominador se mantiene, va como raíz, como pudieron observar en los ejemplos. Mi numerador se mantiene como exponente y mi denominador pasa como índice de mi raíz. Aquí está, aquí está. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley me dice, lo que se cumple aquí es lo siguiente: cuando yo tengo mismo índice mi raíz, yo todo ello lo puedo unificar en uno solo. Miren, aquí tengo raíz enésima de a por raíz enésima de b. Tienen los mismos índices. Entonces lo que hago es lo siguiente: esto lo igualo a mi mismo índice. O sea, hago mi raíz, pongo mi mismo índice. ¿Y qué sucede con mis bases? Mis bases se van a multiplicar. En este caso vendría a ser a por b. Por ejemplo, tengo raíz de 4 por raíz de 6. Esto vendría a ser igual a raíz de 24. ¿Por qué? Cuando tengo mismas raíces, lo copio en uno solo. Aquí está. En mi índice aquí vendría a ser 2, aquí es 2, 2. Pero no lo puse porque se sobreentiende. Entonces, como les dije, mis bases se van a multiplicar. En este caso vendría a ser 4 por 6, lo cual me sale 24. Entonces, otro ejemplo. Raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 27. Esto vendría a ser igual a raíz cúbica de 9 por 27. Ahí está. Lo que te debes acordar es que cuando tengo mismas raíces, lo puedo unificar en uno solo y mis bases se van a multiplicar. Otro ejemplo, tengo raíz de x por raíz de y. Esto vendría a ser igual a raíz de x por y. Esta ley es muy importante ya que te va a servir mucho al resolver o simplificar en los problemas. Pasamos. Esta vendría a ser una propiedad de la radicación, ¿no? Como hemos visto aquí hay una propiedad, otra propiedad, otra propiedad y otra propiedad. Aquí es otra propiedad de la radicación. Aquí me dicen que cuando tengo una fracción, y al igual no es similar que esta,
Miren, aquí tengo raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. Lo que me dice que cuando tengo en mi numerador y denominador el mismo índice en mi raíz, lo que se hace es unificar. Mira, unifico mi raíz, en este caso vendría a ser n, entonces raíz enésima de A sobre B. Lo que sucede con mis bases es que se van a dividir A sobre B. Otro ejemplo, tengo raíz, un ejemplo, raíz de 4 sobre raíz de 3. Esto vendría a ser igual a raíz de 4 sobre 3. Un ejemplo más, raíz cúbica de 9 sobre raíz cúbica de 27. Esto vendría a ser igual a raíz cúbica de 9 sobre 27. Otro ejemplo, tengo raíz de 4 sobre raíz de x. Esto vendría a ser igual a raíz de 4 sobre x. Recuerden, cuando tengo el mismo índice en una división, lo que se hace es unificar. O sea, mi división o mi fracción lo mantengo, ¿no? Mi numerador y mi denominador lo mantengo. Lo único que cambia es que hago en una sola raíz, nada más. Pasamos a la siguiente ley. La siguiente ley me dice que cuando tengo dos raíces, lo que se hace es multiplicar sus índices. Básicamente lo que estamos haciendo es unificar, ¿no? Miren, aquí tengo raíz, mi raíz de n, ¿no? Aquí raíz con índice de n. Aquí tengo otra raíz y mi índice x. Y mi base tengo de a. Lo que se hace es lo siguiente. Mis raíces se van a multiplicar n por x. Y mi base, en este caso mi a, se mantiene, ¿no? Por ejemplo, tengo raíz de... aquí tengo una raíz con índice 4 y aquí tengo una raíz con índice 2. Y aquí tengo mi a. Esto vendría a ser igual a raíz y mi índice va a ser la multiplicación de aquí, ¿no ves? De los índices de mis raíces. 4 por 2, 8. Aquí vendría a ser a. Otro ejemplo, tengo un 9... Aquí raíz de 2 y aquí tengo un 4. Esto vendría a ser igual a raíz de 18 y aquí está mi índice de 18 y mi base vendría a ser igual a 4. Otro ejemplo, aquí tengo una raíz con índice 20 ya, y aquí tengo una raíz con índice 4 y aquí vendría a ser 5 ya. Entonces todo esto vendría a ser igual a raíz de 20 por 4. 20 por 4 es 80. Entonces en mi índice va 80 y mi base se copia nomás, ¿no? 5, ya está. Bueno, con estos ejemplos espero me hayas entendido en qué consiste esta ley. Pasamos a la siguiente ley. Lo que me dice esta ley es cuando mi n es impar, lo que se puede hacer es lo siguiente. Miren, tengo una raíz enésima de a elevado a la n. Cuando yo tengo aquí en mi índice y mi exponente son iguales, en este caso miren, n es igual a n, ¿cierto? Cuando yo tengo mi índice y mi exponente igual, se van a ir, pum, pum, se van. En este caso aquí n con n se van. Y solo me quedaría mi base. Por ejemplo, tengo una raíz de 4 cuadrado. Esto vendría a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque miren, aquí vendría a ser 3 y aquí vendría a ser raíz cúbica. Ya que solo esto se cumple cuando n es impar. Mira, tengo raíz cúbica de 4 elevado al cubo. Como son iguales y es impar, se pueden simplificar. Pum, pum. Y esto vendría a ser igual a 4. Otro ejemplo, raíz con índice 5, aquí 4 y elevado a 5. Esto vendría a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque como mi 5 es impar y aquí mi índice es igual a mi exponente, se pueden ir, pum, pum. Ojo, esta fórmula siempre y cuando se va a cumplir cuando n es impar. Otro ejemplo, aquí tengo mi x elevado a la 9, ¿ya? 9, y como índice tengo 9. Esto va a ser igual a x, ya que mi 9 es impar. Básicamente lo que consiste esta fórmula es que cuando yo tengo un índice y el exponente igual,
y son impares, se pueden ir, solo me quedaría mi base. Bueno, con esto espero me hayas entendido lo que vendría a ser las propiedades, ¿no?, de la radicación. Pasamos a ver casos peculiares, ¿no?, de leyes de exponentes, de leyes, por así decirlo. Aquí hay una. Cuando yo tengo un a raíz enésima de b, este va a ser igual a raíz enésima de a elevado a la n por b. Para que entiendan mejor esta propiedad, te daré algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un 2, aquí tengo de índice, a ver, 4, y aquí tengo un 4. Esto va a ser igual a la raíz que en este caso vendría a ser b, la raíz que está en b, se va a copiar y va a afectar a todos. Miren, aquí vendría a ser 4 y aquí vendría a ser 2 elevado a la 4 por, en este caso vendría a ser b es 4, acá está, por 4, lo cual vendría a ser, aquí está, índice 4, 2 a la 4 es 16 por 4, y así. Básicamente lo que tienes que entender es que cuando yo tengo esta forma, el índice que está en b va a afectar a todos. Miren, como pudieran observar aquí, mi índice de b va a afectar a todos. Y aquí vendría a ser a elevado al índice de b, ¿no? A elevado al índice de b por b. Y ya está. Eso es lo que tienes que grabar. Otro ejemplo, tengo un 4 raíz de 4, ¿ya? Esto vendría a ser igual a raíz. Aquí el índice es igual, una vez al índice de b, va a ser igual al índice de lo de aquí. Y entonces vendría a ser a elevado al índice de b, 4 al cuadrado, por b, que vendría a ser 4. Este es igual a raíz de 4 elevado al cubo. Y ya está. Así nomás tienes que aprendértelo. Mi raíz, el índice de mi raíz de b se va a unificar en uno solo, como pudieron observar. Y lo que sucede con mi a es que se va a elevar al índice de mi b. Y lo multiplico por mi b y ya está. Espero que con estos ejemplos me hayas entendido. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso mayormente se cumple cuando hay varias raíces. Por ejemplo, aquí ya tengo una raíz, aquí miren, mn, aquí raíz de índice m, aquí tengo otra raíz de índice n y aquí tengo otra raíz de índice p. Aquí lo que se cumple es lo siguiente. Como yo tengo aquí tres raíces, ojo, esto se cumple cuando mis bases aquí van a ser iguales, mis bases tienen que ser iguales. Entonces lo que se cumple aquí es lo siguiente. Cuando yo tengo aquí mis índices, lo que hago es lo siguiente. Hago una sola raíz y en el índice de esa raíz va a ir la multiplicación de los índices de aquí, miren. M por N por P, se van a multiplicar los índices aquí. Se multiplican los índices y el resultado lo vamos a colocar en el índice de una sola raíz, aquí como pudieron observar. Entonces aquí la base se copia, la base lo copio. Una vez copiada la base, lo que se hace es lo siguiente. Aquí sí deben tener mucho cuidado. Empezamos desde la primera potencia o exponente. Miren, de la primera base, este vendría a ser la primera base, ¿no? De su exponente empezamos. Su exponente va a multiplicar al índice. Miren, aquí a por n, a por n. De ahí estos van a sumar a b, al otro exponente de la base. Aquí está. Y esto se va a multiplicar al otro índice de la raíz, aquí, por p. Y esto se va a sumar más el otro exponente de la base, aquí como pueden observar. Lo que te tienes que acordar es la siguiente secuencia: multiplicación, suma. Y respecto al índice, es la multiplicación de los índices. Para que entiendas mejor, te daré algunos ejemplos. Supongamos que tengo, a ver, aquí una raíz 4, aquí tengo, a ver, 4 al cuadrado, aquí tengo mi raíz, y que aquí vaya a haber 3. Aquí tengo 4 elevado a la 3. Aquí otra raíz, aquí vendría a ser, a ver, hay que ponerle 6.
y aquí vendría a ser 4, a ver, a la 5. Entonces lo que se cumple aquí es lo siguiente. Lo copiamos, ¿no?, en una sola raíz. Ya está copiado en una sola raíz. En la índice de esa raíz va a ir la multiplicación de los índices. En este caso vendría a ser 4 por 3 por 6. 4 por 3, 12. Y entonces aquí vendría a ser 12 por 6. 12 por 6. Y aquí va a ir mi base, ¿no? Mi base en este caso vendría a ser 4. Y aquí va a ir la secuencia, como exponente del 4 va a ir la secuencia. Multiplicación, aquí multiplicación, 2 por 3, 6. Multiplicación, ahora lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar con este exponente, más 3. Y de ahí vamos a multiplicar con el índice de aquí, por 6. Más, una vez hemos hecho lo siguiente, hemos multiplicado, sumado, multiplicado, entonces toca sumar. Sumamos, más 5, más 5. Entonces esto nos saldría lo siguiente. Entonces efectuamos, aquí vendría a ser igual la raíz, aquí vendría a ser igual, como índice vendría a ser 72, 12 por 6, 72. Copiamos la base, ¿no? Y aquí nos tocaría efectuar 6 por 3, 18, y 6 más 5 es 11. 18 más 11 me daría 29. Entonces me quedaría así. Espero que con este ejemplo me hayas entendido. Pasamos a ver más ejemplos sobre esta propiedad. A ver, aquí tendríamos mi raíz. Aquí vendría a ser, a ver, ponle que sea 2, pero como se sobreentiende no lo vamos a poner. Aquí vendría a ser, a ver, de base 2 que sea, ¿ya? 2 aquí al cuadrado, raíz de, aquí que sea 3. A ver, aquí la misma base, 2 al cubo. Raíz, aquí que sea, a ver, aquí que sea 5. Y mi base, ¿no? Elevado, a ver, ¿qué podría ser? A 6, está. Entonces, lo siguiente va a ser igual. Como les dije, los índices se van a multiplicar. Los índices se van a multiplicar. Entonces, multiplico mis índices. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Aquí vendría a ser 30. Mi misma base lo copio. 2. Y entonces hago la secuencia. Multiplico. 2 por 3, 6. Ahora sumo. Una vez que multiplique voy a sumar. Más 3. Multiplico. En este caso vendría a ser por 5. Por 5. Ahora sumo. Más 6. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Aquí vamos a operar. Ojo, recuerden que primero es la multiplicación. Entonces aquí copiamos la misma raíz y operamos. 5 por 3, 15. 15 más 12 me daría 27. Entonces vendría a ser 2 elevado a 27. Entonces con estos ejemplos espero me hayas entendido en qué consiste esta fórmula. Pasamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad me dice que cuando tengo x, 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 x y al final tengo un número que va a ser igual al otro lado, se cumple que x va a ser igual a raíz enésima de n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, tengo un y elevado a la y, elevado a la y, elevado a la y y elevado a la 5. ¿Ya? Esto va a ser igual a 5. Supongamos que se cumple eso. De esto sacamos la conclusión que mi y va a ser igual a raíz, aquí va a decir índice 5 y aquí 5. ¿Por qué va a suceder eso? Por ejemplo, miren, en este ejemplo hemos visto que y, la y, la y, la y y luego la 5 va a ser igual a 5. Y de ello sacamos la conclusión que y va a ser igual a raíz con índice 5 y de base 5, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Por la siguiente razón. Miren, si mi y vale raíz con un índice 5 y aquí 5, vamos a reemplazar. Miren, raíz, aquí 5, 5. Aquí raíz, 5, 5. Raíz, 5, 5. Supongamos que se repita 3 veces nomás,
porque no me va a alcanzar el espacio. Y aquí va 5, ¿ya? Esto va a ser igual a 5. ¿Por qué? Miren, mi índice de aquí, como les dije, se opera de arriba a abajo, ¿no? Mi índice de aquí se va a ir con esto. Entonces mi índice de aquí se va a ir con esto. Y mi índice de aquí se va a ir con esto. Y con ello vemos que 5 es igual a 5, lo cual es verdad, por eso sacamos la conclusión. Lo que tienes que aprender de esta fórmula es lo siguiente: cuando tienes varios números que se repiten, y al final de esos números tienes que saber un número, llámalo n, y si ese n lo tienes al otro lado, tú vas a sacar la conclusión que el que se está repitiendo va a ser igual a raíz en tu índice, va a ir el que está al último, el exponente último, ¿no? Y aquí va a ir tu exponente último, ¿no? Y ya está. Otro ejemplo, a ver, supongamos que tengo z, 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 z y aquí elevado a la 4. Y me dicen que esto es igual a 4. Nosotros podemos sacar la conclusión que z es igual a raíz, aquí de índice 4 y aquí viene 4. Aquí podemos decir que z es igual a raíz con índice 4 y aquí vendría a ser 4. ¿Por qué? Miren, si quieren lo vamos a comprobar. Aquí ponemos raíz 4, 4, 4, 4, aquí 4, aquí 4. Y la cosa es que al final va 4 y que esto es igual a 4. Miren, de arriba hacia abajo vamos a poner aquí se van, aquí se van, aquí se van. Y con ello comprobamos que 4 es igual a 4, lo cual es cierto. Entonces lo que te debe quedar a ti en tu mente es lo siguiente: cuando yo tengo un número que se repiten y al final tengo un exponente, ¿no? Y que ese exponente va a estar igualado al otro lado, ¿no? En este caso, mira, tengo x y al final tengo elevado a la n. Y si este último exponente lo tengo al otro lado, como en este caso, se va a cumplir que el número que se repite va a ser igual a, pones tu raíz y en tu índice va a ir el último número. En este caso vendría a ser n, ¿no? Tu último número. Aquí está. Y aquí en tu radicando, ¿no? Vendría a ser también el número que se repite. El número que está al último. Y ya está, eso nomás debes acordarte. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse, dejar su like y activar la campanita, ya que cada semana estaré subiendo nuevos videos. ¡Hasta la próxima!